La palabra que voy a compartir hoy se llama el estandarte principal de los profetas. En una materia que había llevado en la carrera de teología, una de las materias se llama así, los profetas. Y cuando llevé ese curso, para mí fue revolucionario. El concepto que yo tenía de los profetas estaba un poco opaco. Y ahora el concepto que tengo después de haber estudiado esa materia fue algo que revolucionó mi conocimiento acerca de los profetas y es lo que quiero compartir a través de este mensaje. Y el propósito de este mensaje es que usted y yo tengamos un conocimiento de qué es un profeta, de qué es lo que hace, cuál es su estandarte principal, para que no nos metan gato por liebre, sino que eh, el conocimiento que uno adquiere en la Biblia le da discernimiento para distinguir entre lo que es un profeta de Dios y lo que no es un profeta de Dios. Uno ve en Apocalipsis capítulo 2 cómo el Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso algunas cosas, que ellos habían dejado el primer amor, aunque trabajaban arduamente por el Señor, pero habían dejado ese primer amor. Pero les rescata unos puntos al Señor y les dice: pero tienes esto, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Bueno, el Señor en ese pasaje le demanda a esa iglesia y nos demanda a nosotros que hay que tener discernimiento. Ellos se ganan esos puntos de que, a pesar de que tenían ciertos errores, se habían desviado un poco, se habían apagado un poco espiritualmente, pero aún mantenían ese discernimiento de determinar quién era profeta de Dios y quién no. Entonces vemos que para Dios es de suma importancia que su pueblo discierna, tenga conocimiento para distinguir un correcto profeta de uno que no lo es. Alguien dirá, pero es que los profetas ya eso pasaron, son del Antiguo Testamento. Bueno, son conceptos que hay en algunos cristianos, pero la verdad es que ese ministerio está vigente hasta el día de hoy, porque es necesario. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 11, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos que el profeta es uno de los 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para equipar a los santos. Hay gente que dice que no, que ya los profetas no, pero no sé bajo cuáles criterios descartan este ministerio, porque mientras haya santos que equipar, mientras haya santos que ministrar, se ocupan los 5 ministerios que el Señor constituyó. Entonces yo no puedo estar en contra de algo que el Señor constituyó. Es un tema delicado y yo no soy de la posición de los que ya descartaron los profetas, sino que en el Nuevo Testamento los encontramos, pero eh, tenemos que distinguirlos. Entonces, ¿quiénes y cómo deben ser los profetas de ahora, de hoy? ¿Quiénes y cómo deben ser? Bueno, los profetas de ahora obviamente tienen que parecerse a los de antes, a los de la Biblia. Entonces, para ver si un profeta es de Dios, tendríamos que compararlo con el ministerio profético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento usted encuentra profetas, por ejemplo, Ágabo. Por ejemplo, hay un profeta que un poco desconocido, aunque es famosísimo, Pablo. Pablo es un profeta, usted lo escucha hablando como profeta y usando términos proféticos usados por los que tenían este ministerio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Bueno, Jesús también es un profeta, Él es el profeta de los profetas. Y uno siempre liga al profeta con alguien que habla del futuro. Casi siempre son ligados con eso. Pero la verdad es que ese no era su tarea principal o más abundante en lo que ellos escribieron o lo que dijeron. Es cierto que hay oráculos acerca de el final de los tiempos, de profecías, de cumplimientos, tanto mesiánicos como el juicio venidero. Todo esto está en boca de los profetas. Pero como este mensaje se llama ¿cuál es el estandarte más relevante o principal de los profetas? A eso es lo que nos vamos a dedicar en este momento. Entonces podemos decir que los profetas sí hablan del futuro, pero esa no es su principal tarea. Esa no es su más importante labor. ¿Cuál era el estandarte principal de los profetas? Bueno, su tarea principal, escucha esto para que usted también distinga a los profetas modernos, su tarea principal es abogar ante los gobernantes y ante los ricos, los terratenientes, a favor de los pobres y desvalidos. Así como lo oye, ese es el principal estandarte de los profetas, la justicia social. Vemos que esto revoluciona un poco el concepto porque esa parte se vuelve un poco anónima a la hora de leerlos, pero si tenemos cuidado en la lectura bíblica nos vamos a encontrar que la justicia social es el tema que sobresale en la boca de los profetas. Ellos son enviados de Dios, ellos son la voz de Dios, y Dios siempre está a favor de aquellos que están sufriendo injusticias, de aquellos que están oprimidos, y por lo tanto usted encuentra este mismo sentir de Dios en la boca de los profetas. Este es el estandarte más importante de estos personajes, que por cierto, qué personajes. Usted escucha, por ejemplo, en la Biblia escándalos de los sacerdotes, ni para qué, de los reyes, ni para qué, aún de los salmistas, pero de verdaderos profetas usted no encuentra ningún escándalo, no hay cómo tacharlos, son hombres de lo mejor que ha pasado por este planeta. Los profetas son gente dedicada a Dios, son gente que ama a Dios y aman a la gente. Y esto se ve en el amor que ellos tienen defendiendo a los pobres y a los desvalidos. Vean, si uno ve en las Sagradas Escrituras, a Dios le interesa la defensa social, la justicia social, sobre todo de los huérfanos, de los extranjeros y de los débiles. Esas tres personas, y aún hay cuatro, los desvalidos. Dios siempre va a defender el derecho de ellos, y cada vez que los gobernantes oprimían, Dios levantaba la voz a través de los profetas, defendiendo los derechos de estas personas que siempre han sido oprimidos. Dentro de ellas, las viudas también están en el primer cartel de defensa de Dios y de los profetas. La justicia social a favor de ellos es el estandarte principal de los profetas. Vean, les voy a leer dos pasajes como muestra de esto. Uno está en Lucas capítulo 3, verso 10. Es Juan el Bautista el que está hablando. Juan el Bautista tiene una palabra dura contra el pueblo, y él le dice en el 9, en el 3:9, dice así: y ya también el hacha está
puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Quiénes son los árboles? La gente. Es un símbolo que él usa. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el que no da buen fruto será cortado. Y dice, y echado al fuego. Entonces la gente le pregunta, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿de cuáles son esos frutos que está hablando el profeta Juan? Y vaya profeta, que el Señor dijo, entre los nacidos de hombre no se ha levantado uno como él, ni lo habrá. Entonces vean el calibre de profeta, y está demandándole frutos al pueblo, porque si no van a ser cortados y echados al fuego, dice en esta imagen que usa de los árboles y el hacha. Y la gente entonces le pregunta, ¿qué haremos? Y vean cómo el tema que sobresale no es tan espiritual, no los manda a ayunar, aunque eso es importantísimo, no los manda a orar, sino que los manda a la vida práctica y cotidiana, pero una vida en justicia hacia los demás, que esto se llama en los términos modernos justicia social. Bueno, ese es el tema relevante de ellos, y por eso cuando la gente le pregunta, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo a él, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Entonces vean que el tema no es tan espiritual, sino es práctico, sino que tiene que ver con mi comportamiento hacia mi prójimo, a hacer justicia, a tener misericordia, que si yo tengo más ropa de la que necesito y aquel no tiene, yo tengo que extender la mano, tengo que tener esos ojos de misericordia hacia los demás. Eso es lo que demandan los profetas. Entonces dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Comparta su comida con aquel que tiene hambre. Y dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Quiénes son los publicanos? Bueno, los publicanos son los recaudadores de impuestos que abusaban mucho de esta labor, extorsionaban al pueblo. Entonces dice que esta gente vino también para ser bautizados. Vean la unción que tenía Juan, que aún este tipo de personas venían a consultarle a él y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No les exija, porque esta era una costumbre que tenían, y por eso es que los publicanos, a pesar de ser del mismo pueblo de Israel, eran trabajadores del Imperio Romano y oprimían mucho al pueblo, porque les exigían más de la cuenta, oprimían a los pobres, oprimían a la gente y se enriquecían ilícitamente con esto, como lo vemos en nuestros tiempos modernos. Y entonces él les dice, no cobren más de lo que está estipulado, de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, unos soldados, escuchen, hasta la policía llegó ahí. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. O sea, no le anden robando a nadie. Ustedes, con la autoridad que fueron vestidos como soldados, no opriman a nadie. Entonces vemos que este es el tema relevante en este gran profeta. Vean que una de las tareas de Juan el Bautista es anunciar de que detrás de él viene uno que es más grande que él, el cual él no es digno de desatar encorvado
la correa de su calzado. Está hablando del Mesías que venía, pero el profeta Juan viene abriendo espacio, viene abriendo camino. ¿Y cómo es que prepara el camino? No es que está llenando el camino de lastre, no. Está preparando los corazones de la gente, eso es allanar el camino. Pero ¿cómo lo allana? Hablando de la justicia social. Entonces vean lo importante que es en este gran profeta. Ahora vean este otro ejemplo, solo dos ejemplos que quise buscar acerca de esto. Y este está en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 en el verso 1. Y dice, hay de los que dictan leyes injustas. Ahí se está dirigiendo a los gobernantes, a los políticos, a los que están en eminencia. Y el profeta Isaías, que es un profeta de primera clase en Israel, cuidado si no el más venerado, aún por encima de Moisés. Este profeta, ¿cuál es su tema? Claro que habla del futuro, claro que habla de temas escatológicos, de cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Abunda eso en el libro, pero también abunda la justicia social. Es el eslogan, es el tema principal de todos los profetas. Usted se va a Habacuc, Amós, todos ellos hablan a favor de los pobres, están abogando ante los reyes, ante los gobernantes a favor de este tipo de gente. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, tantas tiranías que vemos en nuestro tiempo, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces vean cómo salen estos grandes personajes espirituales, personajes de un calibre con una unción maravillosa. ¿Y a dónde se van ellos? A defender a los demás bajos recursos, a los más indefensos, como los huérfanos, como las viudas, como los inválidos, como los ciegos. A eso se dedican estos gigantes de la fe. Bueno, y dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Entonces eso se lo dice a los gobernantes, que si no se vuelven a favor de los derechos de los más débiles, va a venir castigo sobre ellos. Entonces vean que es una amenaza la que les hace, o ponen leyes justas o viene juicio de parte de Dios. Y acordémonos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es maravilloso cómo estos profetas se dedican a esta labor tan maravillosa de defender a los demás bajos recursos. En el contexto nuestro hay muchas personas que se autodenominan profetas, que ellos mismos se califican como grandes profetas, pero cuando uno los compara con este tema que estamos hablando, cuando uno los compara con cómo hablaban los profetas bíblicos, cómo quiere Dios que sean los profetas, cuando uno los compara con esto, resulta que no se parecen en nada, porque están con temas muy extraños, con temas que tienen que ver solo con mi persona, con el yo, con mi bienestar, exitismos. Se parecen más a motivadores que a profetas. Es más, para mí se parece más a un profeta el periodismo que se dedica a la justicia social. El periodismo que en las noticias, aunque no sean de corte cristiano, y uno ve
cómo estos hombres y mujeres defienden y reclaman ante los gobiernos a favor de los pobres, se me parecen más ellos a los profetas que los que se autodenominan profetas en nuestro tiempo. Por eso es que esto es para discernir quién es profeta de Dios y quién no. Si usted ve un profeta que le está reclamando a los gobernantes a favor de los pobres, póngale la firma, porque por ahí va la señal correcta de quién es profeta de Dios y quién no. Pero hoy en día en los púlpitos se habla más de prosperidad, aunque esto es bíblico, pero no es el tema central de un predicador, no es el tema central de un profeta. El tema central de los profetas es volverse a Dios, volverse al Señor y tener el corazón como Dios. Y el corazón de Dios es a favor de los menos afortunados de esta vida. Bueno, dice, y tome nota, porque voy terminando. Los profetas de Dios hablan del futuro, claro que sí. Motivan a volverse a Dios y arrepentirse. Promueven arrepentimiento porque si no vendrá juicio. Pero su principal estandarte es la justicia social. Y termino con un pasaje de este libro. Me gusta este libro. Se llama Muéstrame tu rostro. Bueno, ahí tienen que salirle las letras al revés porque estoy grabando en selfie. De Ignacio Larrañaga. Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios. Me encanta el libro, lo recomiendo, aunque hay que colarlo, también hay cosas que no se acomodan a la Biblia ahí. Pero el cristiano sabe discernir cuáles partes no. Pero le leo esto que me encantó y dice: hoy el mundo necesita más que nunca una vuelta a la contemplación. El verdadero profeta de la iglesia del futuro será aquel que venga del desierto, como Moisés, Elías, el Bautista, Pablo y sobre todo Jesús, cargados de mística y con ese brillo especial que solo tienen los hombres acostumbrados a estar cara a cara con Dios. Gloria al Señor. El estandarte principal de los profetas es la justicia social. Dios te bendiga.